¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto una vez más aquí en el podcast de Por la Línea de Banda, en el que hemos estado platicando con personalidades del deporte en sus diferentes disciplinas. El día de hoy para mí es un gusto y un placer platicar con un exboxeador, un manager tanto del sector amateur como del sector profesional y que sin duda pues es una leyenda aquí en Durango, muy conocido, muy querido, tanto por sus alumnos como por sus mismos compañeros y también por la afición duranguense. Para mí, saludar en este podcast a el señor Valentín Rocha, mejor conocido como el Zorrito Rocha. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Me da gusto saludarlo. Pues el gusto es mío, más que nada por la cuestión de que me haya invitado a su canal y felicitar a la gente que los sintoniza, más que nada que lo ve y que es muy atractivo siempre que hace su programa y estamos el día de hoy acompañándolo por esa gran invitación que me hizo y se lo agradezco, licenciado. Estamos para echar a platicar. Gracias, gracias, don Valentín el Zorrito Rocha. Que bien le digo, no, tengo años ya de tratarlo, de conocerlo. A los dos creo que nos apasiona el boxeo. Desde luego, pues a usted más, porque usted fue boxeador en su tiempo de joven, salió adelante y pues un servidor, siempre como un aficionado yo y pues en otro sector. Pero bueno, hoy vamos a platicar de la vida, la historia de el Zorrito Rocha. ¿Dónde nace el Zorrito Rocha? Miren, para empezar yo, nazco un 14 de febrero del 58 en Los Sauces, municipio de Canatlán, Durango. En Los Ahí, Sauces. ahí, ahí fue mi nacimiento y de ahí, pues tuvimos que salir de chicos de por ahí y nos desenvolvimos por varios lados. Pero sí, mi lugar de nacimiento fue Arnulfo R. Gómez, municipio de Canatlán, Durango. Así se llama ahora, ¿no? Así Antes, se llama, antes era Los Sauces, Los Sauces. hoy Arnulfo R. Gómez. Arnulfo R. Gómez. Muy, muy famoso por las gorditas, R. Gordas. R gordas, así se le conocía, bueno, así se lo conocían los transportistas, los camioneros y desde luego la gente que acude a Nuevo Ideal o a Santiago Papasquiaro o a Tepehuanes, Así era es. obligada La- la llegada, es el paso ahí. sí, es el paso obligado a Arnulfo R. Gómez. Ahora, me quedé pensando ahorita cuando dice, nací el 14 de febrero, ¿de ahí le viene el nombre de Valentín? Resulta que mi padre, en paz descanse, él nace un 14 de febrero ¿También? también. Y, y por coincidencia, nací el día de su santo de él y por tal, pues me pusieron igual. Entonces, por esa razón, llevo el nombre de Valentín. El mes de, más bien el Día del Amor y de la Amistad. Y, y tengo un primo que ya falleció también, que nació también el día de mi santo, También. el 14 de Oiga, febrero. hay mucha coincidencia, ¿eh? Sí, son tres Su nieto, coincidencias. que también se llama Valentín, ¿no nació ese día? No, él no nació ese día. Él quisieron ponerle Valentín, Ángel Valentín, Ángel Valentín. Ángel Valentín. Bueno, ahora, nace en Los Sauces, hoy Arnulfo R. Gómez o Arnulfo R. Gordas, como dice usted, Así es. y viene a Durango. Aquí vive, aquí se instala. Por ahí estuve en la escuela un tiempo en Arnulfo R. Gómez y me traen para Durango y es donde empiezo a terminar la primaria. Ahí es donde empieza. Yo llegué a la colonia Zarco atrás de la camionera. Por ahí fue donde, pues por destino, el destino que me tocó pues, fue llegar ahí. Yo pierdo mi madre cuando yo tenía 2 años. Mi padre se casa otra vez y pues tuve que seguirlos. Entonces, yo soy Valentín Rocha, pescador, pero
la esposa de mi papá, la nueva esposa de mi papá, me registra como hijo legítimo de ella y pues se lo agradezco de todos modos porque pues formamos una familia. Entonces, es a raíz de ese matrimonio de su papá con la señora, con la nueva esposa, como dice usted, en el que le registran otro apellido. Exactamente, Originalmente, ¿cuál era? yo soy de la dinastía Pescador. O sea, mi pariente fue Felipe Pescador, Felipe Pescador. el gobernador de aquí de Durango. Él nació allá por Novedad, ¿no? Por exacto, Tejamen, ¿será? por ahí por Tejame, Por Tejamen, sí, quien fuera muy reconocido, don Felipe Pescador, y que fue, de hecho, el bulevar de aquí se llama así es, Felipe Pescador. en honor a él. Usted es de esa dinastía, Yo pues. soy de esa dinastía, o sea, en Durango, en lo que es Durango, o el apellido Pescador, no hay otro más que el de nosotros. Ellos ese apellido viene de por acá es español, Pescador. pescador. Usted era, Eran españoles, usted era mis pariente antepasados. de don Ricardo Lezama Así, Pescador, exactamente. también, Sí, ¿verdad? de todos los pescadores. Mire, no, pues sí es de linaje. Sí. Pero luego le cambian el apellido y le ponen Rocha. Me ponen a Alanis. Mi padre se llamaba Rocha, se Ah, apellidaba Rocha y mi madre era pescador ¿sí? y me cambian a Alanis no, por el cambio ¿Tiene dos de pareja. registros? Tengo uno nada más, Uno. pero sí aparezco en otra con Alanis. En uno aparece como Rocha Pescador Exacto, Valentín sí, y en el segundo en el segundo como Rocha Alanís. Alanis. Pero es con el que me pude quedar por razón de que todos los papeles y todo lo que se tramita a través de gobierno y todo está a la NIS. Entonces yo necesitaría hacer un juicio muy grande para cambiar otra vez a pescador. ¿Y cuál le gustaría más? Pues ya el último, pues yo para mí soy pescador, es el original, Ujú. ¿verdad? Pero en los papeles y en la vida me conocen por Alanis. Más bien lo conocen como el Zorrito Rocha. Más bien es una de las cosas que me ha pasado en la vida. Es rara la persona que me conoce por mi nombre. O sea, Zorrito y Zorrito y Zorrito y Zorrito. Y por tal motivo, hay mucha gente que en ocasiones se han parado a saludarme y me dicen, bueno, en verdad, ¿usted cómo se llama? Me llamo Valentín. Oiga, pues no, hasta ahorita estamos saliendo. Como Valentín. Valentín. Ahora, usted llega a Durango, se instala en la colonia Francisco Zarco, que era prácticamente lo último Exacto, para el norte, exacto. porque estaba la José López Portillo, no, la López La Mateos López Mateos y luego la y Zarco. la Zarco. Era Sí, lo último, no sí. estaba Jardines, no había nada. No había nada, se ve el puente superior, se ve El el pueblo Funky, Funky, hoy Piedrera, ¿no? sí, exacto. Porque ahí picaban piedra. Sí, 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 sí. Y más que nada, por ahí pasaba el Sí, tren y había un arroyo donde la gente iba a nadar. Yo recuerdo que porque pasaba de la casa grande del ferrocarril, salía una corriente de agua y era caliente y nos íbamos a bañar allí. ajá, Entonces, pues mucha gente, se iba ahí. en ocasiones era hasta ir a cotorrear ahí. Luego, Aunque salían todos en veces llenos de chapopote, porque, pues, como por la por planta la de impregnaba. impregnación, de ahí Así es, brincando la vía. brincando la A usted vida. le tocaba el ferrocarril que lleva a Felipe Pescador Felipe Pescador. y luego acá por atrás el que lleva a Torreón. O sea, exactamente. Ahí va. Luego, aquí termina sus estudios, o ya no Eh, estudió. termino mis estudios nada más hasta quinto año. Sí. Paso a sexto año y ya no pude estudiar. Ya no pudo, ya no quiso. Ya no pude porque hubo por ahí algunos problemillas y tuvimos que salir de aquí de Durango
este, mi padre no encontraba trabajo y salió a Guadalajara y me tuve que ir con mi familia a Guadalajara. Por eso le digo, tendría como unos 11 años. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo, hermano, o sea, soy hijo único. ¿En serio? O sea, éramos dos. Cuando mi madre muere, en el parto de mi hermanito. Ujú. Ella muere y la mamá de mi madre, en paz descanse, mi abuelita agarra a uno, mi papá me agarra a mí. Sí. Y yo me crío con la mamá de mi papá, con mi abuelita. Entonces, ahí a mi abuelita se le muere mi hermanito y yo sobreviví con mi papá. Entonces, y nos perdimos de vista por razones de que ellos ganaron para Estados Unidos y unos para otro lado y hasta ya de grande nos contactamos otra vez y estuvimos platicando y todo eso, pero ya fallecieron también, hasta el día de hoy ya fallecieron, en paz descansen. Y me quedan dos, tres o cuatro, cinco pescadores todavía aquí que todavía suenan por ahí en la, en el Facebook y, y me contacto con ellos y sí somos familiares. Entonces, su grado de estudio es hasta el quinto Es grado. quinto grado. ¿A qué trabajaba después? ¿O cuándo empezó a trabajar? ¿O qué hizo Yo, ya cuando no estudió? desde que estudiaba, yo empecé yo vendía semillas, el periódico, boleaba, vendía agua fresca, o sea, siempre fue luchar para sobrevivir, porque pues se carecía de muchas cosas. Donde trabajaba mi padre, yo le llevaba su lonche a él y le llevaba el lonche a otros trabajadores y me alivianaban con un 20, con un 10, que eso era mucho dinero. Entonces yo siempre traía dinero para gastar y me gustó el dinero. ¿Cuándo inicia o cuándo asimila el gusto por el boxeo? ¿O cómo fue que llegó al boxeo? Yo llego al boxeo licenciado por la razón esta, de que cuando estoy en la escuela, el bullying, el bullying que ahora ya le pusieron bullying, ese ha existido La desde carrilla. hace muchos años. Digo, de la edad de los 11 años, yo se lo estoy platicando. Había dos compañeros de la escuela que ya me tenían loco a trancazo y trancazo. Y pasaba uno y me daba un coscorrón, pasaba otro y me daba una patada. Y como pues no tenía nadie que me defendiera, pues en una ocasión me dio había un compañero ahí que se juntaba conmigo y él entrenaba en la Casa de la Juventud, ahora con ADE, y me dijo, vamos para que entrenes box. Y mi meta fue entrenar boxeo, pero para desquitarme de aquellos dos que siempre me golpeaban. Que llegó el momento que pues tuve que hacerlo. Y de ahí nace el interés, y más que nada por el entrenador que me recibió, que fue el Chamaco Hernández, en paz descanse, él fue el que me puso el zorrito. Usted le puso eso. Él ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó al box? yo tenía 11 años. Chavito. Sí, chavalito. ¿Y se desquitó de los que lo Sí, traían en sí, carrilla? sí, sí, tuve el gusto Darle sus zapes. sí, y tuvimos que hablarle a las mamás y, y a mi mamá también. Y ahí tuve que decir, pues, el por qué los había golpeado, ¿verdad? Ujú. Porque, pues, sí, sí los golpeé, muy feo. Pero ya estaba cansado. En ocasiones yo llegué a salir de la escuela y llegaba corriendo a la casa porque ya me llevaban cargando. O ¿Dónde sea, vivía? Acá en ahí mismo, ahí está la escuela del mundo de Raúl Salinas. Sí. Y yo vivía a una esquina de la escuela, entonces yo nomás daba vueltas, pero corriendo porque ya me estaban esperando afuera. Yo llegué a salir corriendo del salón hasta la casa porque era seguro que me estaban esperando afuera para Para, darme coscorrones. Eso.
Luego, ya deja la escuela, entra al boxeo, 11 años, el chamaco Hernández lo entrena. Y cuando toma ya en serio el boxeo, que dice, me voy a dedicar a esto. Cuando, cuando por ahí hubo un campeonato nacional abierto en Aguascalientes como en el 74 por ahí, o 75. Estaba este Maurilio Reyes, que sí lo conoce. Sí, eh, Él ya tenía varios tiempo allí y él quería ir y yo también quería ir porque yo ya tenía un año. Entonces le dije, no, yo quiero ir a ese campeonato. No, digo, pero yo tengo más años aquí. Ya tenía como 3 años él ahí. Y por ahí estaba el profesor Porras, no, me parece que ya falleció. ahí anda el profe. Sí, ya falleció. Y estaba el profesor, el licenciado Varela. Y, y yo fui y hablé con ellos. Le dije, saben que yo tengo tanto tiempo aquí y yo merezco, yo quiero ir. Entonces, ahí donde está la alberca olímpica, la alberca del CONADE, estaba al aire libre. Y ahí en el patio, ahí se montó el ring y nos eliminamos Maurilio Reyes Mm. y yo le gané. Y se fue al Y Nacional. yo me fui al nacional. Fue mi primer medalla de oro. Sí, Regresó con la medalla de con la oro medalla de oro. en Aguascalientes. Y de allí, pues me gustó, me gustaron los golpes. Aparte que ya los traía los de la vida, ¿verdad? Más esos eran ya originales. Los golpes de la vida. Sí. ¿Y el chamaco Hernández seguía siendo su entrenador o ya había cambiado? Eh, él llegó hasta debutarme. Sí, Sí. en profesional. Él siempre me entrenó él. De allí, ya cuando ya brinco profesional, pues empecé, pues muy bien, porque llega el momento en que yo le platico a mi papá que quiero dedicarme a esto. Dice, pero pues es muy peligroso. Le digo, no, pero pues ya me metí en los primeros trancazos y los aguanté. Y los otros no me han aguantado los míos. Entonces quiere decir que la llevamos por buen camino. Y fue como empezamos a tomar en serio esto. Yo peleé un promedio de 14 años 14 años en el boxeo en el profesional. boxeo profesional. ¿Cuántos combates? 92 peleas profesionales. 92. 92. De los cuales ganó. Perdí, más bien cuento las perdidas porque para contar las ganadas se me hace mucho. ¿Cuántas perdió? Perdí 4 y empaté una Perdió 4 y empató de una. 92. No, pues buen récord. Y amateur tuve una mala oportunidad de pelear 27 peleas invicto. Y de ahí nos fuimos aproximadamente. ¿Qué pelea recuerda, profe? Que diga usted, considero que fue uno de mis mejores combates. ¿Contra quién y en dónde? Son varios, pero uno de los mejores combates que tuve fue con Joel El Chato Segura, que fue uno de los más fuertes que trajeron para acá, para Durango. Como que aquí a Durango nos hayan rivales de mucho nivel, como que para que nos ganaran, o el empresario hacía apuestas en contra de nosotros, porque eran peleadores durísimos. Yo recuerdo, ese Chato Segura se lo trajeron al Chiloma Serrano Ujú. y vino y lo noqueó ¿De dónde venía el Chato Segura? de San Luis Potosí. Ya da buenos peleadores. Sí, era un zurdo. ¿Sí? Un zurdo. Y noqueó a Chiloma y luego se lo trajeron a otro y también lo noqueó y dijeron, pues ahora se lo traemos al Zorrito para que también lo arregle. Pues ya mero lo logra, ¿eh? ¿Sí? Ya mero lo logra porque nos vimos hasta el 10.º round
Haga de cuenta que estaba viendo la pelea de Julio César Chávez y Miles Taylor. Eh, en el noveno round, yo le pregunto a, a, a mi cuñadazo Castillo, a Luis Castillo, él me subió en esa ocasión. Pues Eh, estaba chavo, don Luis, ¿no? Estaba chavo, sí, Sí. estaba ¿Por qué lo subió él? ya se había retirado, porque por ahí no tenía dónde entrenar y el compadre de mi cuñado Castillo era Sergio, el hermano de Hugo Jaques de la Plaza de Sí, Toros Alejandra. Sergio Jaques. Sergio El Jaques, que tenía la cervecera. la cervecera Corona, ya dije es comercial, pero... No, no hay problema. Y, y como ahí trabajaba mi cuñado Castillo, pues el compadre le dijo, oye, porque en vez entrenaba yo con Parga, en vez entrenaba con René en paz descanse, con Don Alfonso no me quiso muy bien porque le tumbé a sus mejores peleadores, pero René, muy buena persona, siempre me apreció. Y en ocasiones me decía, vente a entrenar en la mañana, pero vente porque en la tarde va a venir a entrenar el primo y pues, mi papá no te quiere y luego de repente me cambiaba la jugada, ahora vete en la tarde porque va a venir en la mañana a entrenar al primo y así me traía, le dijo Jaques, ¿sabes qué? Quiero quiero al zorrito para varias peleas y me fechó varias peleas, funciones en la Plaza de Toros Alejandra, que él rentó una casa en la Zarco, por ahí por las Américas, por ahí cerquita más bien la López Mateos, renta una casa para ponerme un gimnasio para que mi cuñado Luis Castillo me entrenara. Luis Castillo es su cuñado. Así nos Ah, decimos, sí se dice. y lo Oh. conocemos por el cuñadazo, Ajá. mi buen cuñado Castillo, Luis Castillo. Él me trajo como unos 3 o 4 años. Sí. Sí, muy buen preparador. Pues hasta la fecha, yo tengo conocimiento que él fue el que forjó desde los primeros pasos que dio el violín en un gimnasio, Don Luis Castillo. don Luis Castillo, Después de en el ver gimnasio de Cholo Ríos, allá en la Felipe allá, Ángeles. así es. Ahí lo inició Ahí lo inició Luis Luis Castillo. Castillo. Lo ocupó, Pues le formó buena escuela, muy buena escuela, porque su cuñado, como usted le dice, sí, tiene buen estilo. sí, Bueno, tenía buen estilo, muy pero buena todavía le queda algo. Entonces, don Luis Castillo lo prepara, lo lleva, dice usted que tiene más de 90 peleas, 92 peleas. 92 peleas, nada más perdió 4 títulos. El campeonato de peso pluma. También fueron unas peleas muy fuertes. El campeón de aquí de Durango era el güero José Ángel Hernández, en paz descanse. Y yo peleé con él por el primer intento por ser campeón. Yo quería ser campeón. Y, pero estaba muy joven todavía, hablando deportivamente. Tendría como unas 25 o 30 peleas profesionales. Para mí era poco porque él ya tenía una carrera más amplia. Y yo me doy cuenta que pelea en Panamá, llega a Durango, que campeón del estado de Durango, dije yo, pues me gusta para darme un tiro y les pedí de favor que me dieran una oportunidad para pelear por el campeonato del estado de Durango. Entonces, sí se me dio. Peleamos en aquella arena famosa que todos reconocemos y conocimos muchos de nuestra edad, de nuestra época, el Cine Olímpico, El cine olímpico, la arena Carlos Gorila Ramos, sí, eh, por el eh, bulevar, lo que es Canelas, que ahora que es Dolores del Río. Dolores del Río, que ahora está un Exactamente, súper ahí. Ahí exactamente. fue la primera vez que yo asistí a una función de box y me quedé asombrado del box. Me parece que en esa ocasión peleó el Zorrito Domínguez. Que en Ah, paz sí, descanse. ellos fueron los pioneros por allá De esa arena. de Se esa llenaba, arena. ¿eh? Sí, A pesar de que el ring estaba allá abajo, se sí, llenaba. sí, porque De cine. era abajo y era arriba. Sí, era un cine. Exacto. Luego, entonces, logró el título estatal. Sí, en el primer intento me gana decisión. Nos vimos a los 12 rounds. Por ser campeón le dan el gane.
y tuve que esperarme todavía 2 años y medio o 3 y le dije, pues dame chance otra vez, creo que la merezco. Y, y don Alfonso se dio a eso y dijo, sí, cómo no, vamos a aventarnos a Don eso. Alfonso era el manager Don Alfonso Martínez, el entrenador del Güero José Ángel y Hernández. don Luis seguía siendo su entrenador. Y ahí, ahí ya era don Eloy Martínez. Ah, Don Eloy Martínez, ajá. que él fue uno de los secund del famoso Cuyo Hernández en México. Don Eloy, que vive en También, Puanas. exactamente él me prepara para pelear ya por el campeonato del estado el 1 de mayo de 1982. Ese fue su primer, No, ese fue cuando yo gano el título estatal de ya era Guerrero. la segunda Ya ocasión. era la segunda ocasión. Luego, en peso pluma. ¿Se mantuvo siempre en ese peso? Empecé en gallo y duré como unos 10 años en peso pluma. En peso pluma. Sí. ¿Ahí cerró su carrera Yo o cerré mi carrera en peso pluma. 57,500 gramos. siempre fue nada más campeón estatal o llegó a disputar un campeonato nacional? Me clasifiqué en el séptimo clasificado nacional. ¿Quién era el campeón en ese tiempo? En ese entonces, en peso pluma, no recuerdo muy bien quién era. Era, era, Eran muchísimos peleadores. Pero en ese tiempo, siendo así realistas y objetivos, se clasificaban en base a buenos méritos. Hoy cualquiera es, Exactamente, para llegar a una clasificación había que tumbar 7, 8 sí, peleadores ¿verdad? clasificados. O sea, y la oportunidad para poder pelear por una clasificación. Porque había 9 clasificados más el campeón. Sí, Entonces ellos tenían la oportunidad por un título nacional. y había que esperar Y y luego, ganar. y luego rankearse entre los otros 10 para un título mundial. Sí, Y había 2 federaciones, la CMB y la OMB. Y hoy no hay federaciones hasta de no, cinturón de cobre. sí, hasta de cartón. Así, no. Entonces era dificilísimo. Entonces a mí me traen el clasificado de Monterrey y lo noqueo en el Carita Medina, En el en softball. el softball ahí. Entonces, en su momento estaba lo que es el Gorila Ramos, cine olímpico, En el Cine Olímpico, la Plaza de Toros, en la Plaza de Toros, estaba la Azteca también, ¿no? el Azteca también había una, en el Azteca por ahí por San Antonio, Ahí por Jardín San Antonio, por ahí exactamente. también, sí. Sí, Y había otro en la colonia Jalisco, ¿no era en la Juan de la Barrera? entre la Juan de la Barrera y Jalisco. Ahí por el aeropuerto viejo, Sí, exactamente, en la sí. Juan de la Barrera. Sí, de Soriana Eso los organizaba Goyo Páez, Exacto, sí. sí, ¿verdad? Sí, Que lo hacían en la pura esquina de los salones. sí, exacto. Luego, En la entonces, Plaza de Toros Plaza de Toros, y, y el Carita Medina, como decíamos, y no recuerdo más, pero lo que sea, lo que sí había era muchísimo box. Era seguro que cada sábado había box. Yo recuerdo que en mis inicios yo llegué a pelear 4 veces al mes, 4 veces. 4 veces. ¿Aquí en Durango? Aquí en Durango, Aquí en Durango. en Durango, ¿A quiénes se enfrentó? Ya vimos que uno de ellos, pues el Chato Segura, él vino de San Luis. él vino de San Pero Luis, de Durango, de Durango, pues aquí con el único que perdí fue de las 4 perdidas, tengo perdida una con Ismael Chilomo Serrano. ajá, Peleamos en la Plaza de Toros y me ganó, pero por ahí hubo algo de trampa para poderme ganar, pero pues ya lo pasado, pasado. ajá. ¿A quiénes más se enfrentó aquí en Durango en su peso? En mi peso retiré también pues muy buena pelea, fue con el Tereso, el Oliveritos Chaires, ¿Sí? en la Plaza de Toros también. Él venía de pelear de Los Ángeles con Carlos Zárate, el campeón mundial. ¿El Olivaritos? El Oliveritos Chaires peleó en Los Ángeles, lo noquearon en el séptimo. A él lo entrenaban Alfonso, Don ¿no? Alfonso, Sí. era de Don Alfonso.
peleé con Rudy González el Cuervo. Ujú. eh, yo lo reté sin saber quién era, ¿verdad? Él venía de una gira boxística de Estados Unidos y llega y sale en los periódicos que llega un peleador de Estados Unidos de una gira boxística. Dije yo, bueno, pues me gusta para meterme un tiro. Y yo fui solo al periódico. Estaba en paz descanse en Roche Sida. Ujú. Y, y le dije, oiga, quiero retar a tal, nos vamos haciendo. Y sí me lo sueltan, pero porque pues sabían quién era y yo no sabía. Entonces, ese fue el empate que tengo en mi carrera. El único empate. En el auditorio del pueblo, ya se hacía boxeo en el auditorio Sí, del sí, pueblo. sí, sí. Y nos aventamos los 10 rounds a toma y daca. Y ahí salió el empate ese, que después de pasar los días me doy cuenta de que viene de pelear en Texas con Lupe Pintor No, también. pues No, pura, no, pues pura vaca sagrada del sí, boxeo. sí, no, no, algo tremendo. Entonces dije yo, pues con razón no puede noquearlo este. Sí. Entonces era mucho, mucho nivel. Pero sí enfrenté a varios de aquí de Durango que no sobresalieron, pero que sí pelearon conmigo y que ellos lo recuerdan todavía. El que me ayudaba a esparear era este Aldama, César César Aldama. Aldama. César Aldama, él empezaba, también lo entrenó mi cuñado Luis Castillo también. Y luego después usted fue su manager. Y luego después yo también lo subí a pelear también. O sea, cómo da vueltas la vida. Sí. Profe, dentro del deporte, y estamos hablando del boxeo, hay alegrías, hay tristezas y hay frustraciones. Ya vimos que su alegría, pues, es haber logrado título, su pelea con el Chato Segura. Tristezas. ¿Qué recuerda que usted diga, híjole, fue un momento que me marcó y que todavía lo tengo presente? Pues más que nada de esa pelea fue la satisfacción de haber logrado ya, ya, yo ya había sido campeón ya. Y el haber ganadole a un peleador ya de esa talla, porque él ya había peleado en la Arena México, ya venía de pelear en la Arena México. Y peleé también con un peleador muy fuerte también, hermano de Lupe Sánchez, con Eloy Sánchez en Sombrerete, Zacatecas. Ujú. Allí peleé también a 10 rounds. Y, y pues yo veo que lo que me marcó ahí a mí fue la pelea tan fuerte que fue, el cariño que se ganó más bien que nada de la gente. De la gente, pues era una multitud, era muchísima gente. Había camiones para llevar a la gente a las funciones gratis. Y, y el que me saludaran por todos lados, pues era algo que ya cuando yo me caso, yo caminaba por el centro con mi esposa y me decía, oye, no, yo salí contigo al centro, no puedo porque pues siempre voy sola adelante, siempre te vas quedando atrás, saludando a medio mundo. Dice, estás peor El candidato. que candidato, dice. Y mejor yo voy un día sola y yo después tú vas. Dice, porque te llegas a atravesar por ahí por el mercado, dice, pues ahí nos pasamos todo el día. No, ahí son apasionados del boxeo. Bueno, Sí, eran. ahí también hice muchísimas exhibiciones. Sí, Ahí hacíamos las exhibiciones el día de el 4 de el julio. 4 de julio con los hermanos Huerta, ahí en la privada Parque Nuevo. Ujú. Siempre peleábamos ahí el Chiloma Serrano y yo antes de que peleáramos profesionalmente. Ahí hacemos las exhibiciones. Ya éramos profesionales.
más nunca nos hemos enfrentado. Pero ahí hacíamos las exhibiciones yo y él. Ahí tengo programas donde el primo Ramos era amateur todavía, cuando nosotros ya éramos profesionales. Profe, ¿cuál fue considera usted que su frustración? La frustración para mí, más que nada, fue el que no había el impulso. Que alguien dijera, yo le invierto. El talento ahí estaba. Posiblemente estaba un poco descompuesto, pero era nada más pulirlo. Porque sí, no nomás era yo. Habíamos 17, 18 peleadores duranguenses, fuertísimos, para pelear en cualquier nivel, con cualquiera, ¿verdad? Una de las peleas que se me cayeron, que iba a ser con Rubén Olivares, con el Púas, aquí en Durango, pero él en una de las venidas para firmar contratos, no sé qué lo citaron, dijo que había mucha afición por esa pelea y ya cobró más y ya no le llegaron al precio ¿Se vino abajo y se esa? vino abajo esa pelea. ¿No sería que le tendría miedo a usted? No, 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 ya era un peleadorazo, o sea, Rubén Olivares. Pero el anhelo mío era pelear con Rubén Olivares. Me ganara o no me ganara. Pero con el simple hecho de pelear con un campeón mundial, pues yo era una pieza clave para cualquier función, cobrar bien y meter gente a las funciones. ¿Dónde se iba a hacer esa pelea? Esa pelea posiblemente se iba a hacer en la Plaza de Toros Alejandro. Habían llenado, Sí, habían sí, llenado esa. sí. Ahora, ¿usted tuvo la oportunidad, profe, de estar en el Coliseo, en la Arena Coliseo? En México no. ¿No? No, no tuve la oportunidad. ¿Ni en la Arena México? No, Tampoco. no tampoco. No Pero sé. sí me trajeron varios de México. Ajá. Y pues no tuve que ir allá, me los trajeron y aquí los arreglé. Aquí Sí, los puso bien. sí. Profe, ¿qué diferencia hay entre el boxeo que usted practicó al boxeo de ahora? Varía muchísimo el boxeo de antaño. Hay muchos factores. Desde lo que era la disciplina fuerte. A hoy los muchachos ya son más blandos, ya como que no quieren correr, no quieren entrenar. Y antes no, peleara o no peleara, tenía que estar dentro del gimnasio. Esa era la regla. El, el tipo de guante, que era de 6 onzas, y, y era un vendaje que se usaba antes, que hoy está prohibido. Está prohibido, pero era un vendaje que el cojinete que se usa hoy, ¿Sí? ese cojinete se metía en una barrica de agua, se sacaba y se exprimía y se ponía en los nudillos. Aparte, ya iba el tape, entonces quedaba como yeso, como piedra. Sí. El primer golpe que recibía uno, sentía uno un chipote en donde le pegaron. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia del boxeo de antes a hoy, de que hoy pues ya hay más cuidado. Antes llegaba a caer uno en la lona y el mismo referee casi lo levantaba uno a fuerza, aunque no quisiera. Levántese, 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 vamos. Box, 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 No vamos. se haga, vino a Sí, sí, pelear. o sea, y hoy no. Hoy no, hoy, ah, hubo ocasiones que yo veía peleas para yo también ilustrarme también sobre mi técnica. Yo veía peleadores cortados de las dos cejas, de los dos pómulos, y la pelea seguía, continuaba. Y lo pasaban al médico y lo revisaban y decía el médico, adelante. Y hoy no, hoy un cortecito y ya paran la pelea. Yo digo, pues es un boxeo fácil el día de hoy. Sí. Para mí es fácil. Sí, Para mí un peleador que dice, ya no quiero salir para el cuarto round o el quinto round, para mí no es peleador. ya corre.
Sí, ya. ¿Qué le dice a los entrenadores? A los entrenadores, pues más que nada que aquellos chavalos que tienen que se les ve futuro, que no los aflojen, o sea, que les pongan atención, que no aflojen a los que vienen atrás de ellos, porque son los que van a seguir después de ellos. O sea, mi táctica siempre ha sido formar peleadores amateur hasta un cierto límite de 30, 35 o 40 peleas amateur y debutarlo, porque es muy difícil llegar a un centro olímpico mexicano. Sí, Dificilísimo, dificilísimo. O ya con tantas reglas, con tanto... Y antes no, era fácil. sí, pero lo que comentábamos ahorita, estar en la lista de los 10 clasificados Exacto. no era cualquiera, ¿eh? No, no, no cualquiera, no cualquiera. Llegar a ese lugar y luego perder y empezar de nuevo para Sí, subir. el que ganaba, como yo le gano al séptimo clasificado nacional, él se va a donde yo estaba Sí, y yo me quedo en el lugar de él, exacto. pero seguimos avanzando. Entonces, hay unos que tuvieron que brincarme porque tuvieron mejores oportunidades. Y sí, Entonces, muy, muchos nos quedamos en el camino. Que en Durango, en esa época de los 60, de los 70, que si hubiera estado como hoy, yo sí les aseguro que hubiera habido aquí unos 10 o 15 campeones mundiales. nunca le propusieron, o más bien no se le dio la oportunidad de un campeonato nacional. No, 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 porque en ese tiempo pues había dos gimnasios, dos o tres gimnasios nada más en Durango. Era Don Don Alfonso, Alfonso, ujú, Pepe Parga, Pepe Parga ya era, y ya empezaba Pepe Parga, eh, peleaba y entrenaba. y entrenaba Siempre estuvo aquí con los ferrocarrileros. en el ferrocarrilero. Y había el Carbonero Díaz, Ujú. él estaba en Tierra Blanca. Ahí por Eh, el Analco, por ahí mundo de cerca. Colón, por El mundo de ahí. Colón, ahí en la Plaza Exactamente, de las exactamente. Víboras. Entonces yo tuve muchos entrenadores, o sea, yo, yo, yo en mi carrera traje mucha técnica de muchos pues, entrenadores. Tommy Vázquez fue un entrenador mío también, muy buen boxeador. Tommy Vázquez, el Carbonero Díaz, Don Eloy Martínez, este Chamaco Hernández, que él fue el que me forjó, me hizo boxeador, y, y mi cuñado Luis Castillo también, varios entrenadores, que ya haciendo un conjunto de enseñanza, pues es un nivel muy fuerte. Podríamos concluir que está satisfecho con lo que hizo. Para mí, la frustración fue no haber llegado a un campeonato mundial, pero hicimos el intento. Que nos quedamos en el camino por cuestiones pues hay muchas cuestiones en la vida, falta de apoyo, falta de táctica, de quién se haga cargo quién invierta en el deporte. No hay más que salga un sayo y le invierta a un deportista. Ahí está la clave. Lesiones, Lesiones, pues nada más la nariz, ¿verdad? Que me las aparecieron. Pues nada más que la tenemos ahí pesada. Pero en mis 92 peleas yo nunca fui cortado. nunca lo cortaron. Nunca me cortaron. Yo tenía un estilo muy escurridizo, muy movedizo. Mucha cintura, mucho rolling rolling y bend de cabeza. Así es que sí salía golpeado, lastimado, pero no al grado de cortarme. Profe Valentín Rocha, le queremos agradecer mucho que nos haya aceptado la invitación, agradecerle mucho que nos acompañe. Sabemos que hay mucho que platicar,
Hay muchísimo. y sabemos de su trayectoria y sabemos de su amor por el boxeo y sobre todo por ese gusto de heredar el boxeo. De su familia, ¿alguno que tomara su gusto? Mi hija, Jacqueline, Jacqueline Rocha, fue una que le gustó, pero también una zurdita me salió muy buena, la entrené muy bien y pues les ganó aquí a varias, ya no quisieron pelear con ella, dijo, no, ya, porque no tiene caso. Me la pedían de México para ser la campeona del mundo, pero tenía 14 años y mi señora dijo, no, está muy pequeña, ¿no? Le ofrecían estudios, alimentación y, y estancia en México. Y por cuestiones de familia, pues optamos por no dejarla ir. De ir más todo normal. Todo bien, todo Muy bien. bien. Profesor, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, licenciado, más que nada a usted. Usted sabe que se le estima en el medio boxístico, hay altas y bajas y diretes y todo eso, pero seguimos siendo lo mismo. Es como cuando nos subimos con el rival al ring. Arriba del ring somos los peores enemigos, ¿eh? Pero abajo somos los mejores amigos. Sí, eso sí, me queda claro. Porque después de haber dado una batalla a muerte, nos damos un abrazo Sí. y nos felicitamos. Y la gente se queda Y contenta la gente es la que sale ganando. de ver un buen espectáculo. Exacto. Profe, A eso subimos. le agradezco mucho. No, gracias a ustedes de antemano y pues a toda su gente que sigue esta página. Los, les mando saludos de parte mía y de mi familia. Y vamos a seguir trabajando con los peleadores. Por ahí tenemos varios profesionales y por ahí vamos a salir fuera. Vamos a salir fuera, primeramente Dios. Salimos para Gómez Palacio, por ahí donde pelea el Piolín. Por ahí vamos a estar con un peleador del gimnasio, Zorrito Rocha. Saludos a mi raza, a mi gente que me vine y los dejé por ahí entrenando, a toda la gente que me conoce, que me sigue por mi página, Zorrito Rocha, por YouTube, por Instagram y más que nada a mis alumnos. Tengo alumnos de 7, de 8 años, hasta 40, 50 años. Muy bien, Y pues un saludos. abrazo para todos, su público, les deseo más que nada, Gracias. que lo sigue y que gracias a usted pues nos damos a conocer y saben algo de la vida de nosotros que pues fueron muchos años y que todavía andamos aquí dando lata. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, que nos sigue, que nos escucha. Estamos en Por la Línea de Banda en las diferentes plataformas. No nos pierda, síganos y desde luego denos a conocer también. Gracias, Lulu, como siempre. Estemos pendientes para el siguiente podcast en Por la Línea de Banda.